Que el Señor Jesús una vez más, hermano, sea glorificado en su palabra y bueno, sepamos todos, hermano, que la palabra de Dios pues es para mí, para usted, para mejorar, para ser mejores cristianos, ser mejores en Cristo y ser también, hermano, para la gloria de su nombre. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo, gloria a Dios, 16 y 17. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ya no le conocemos. El 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor Jesús. Proceso muy maravilloso, hermanos. Por la palabra de Dios, y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Corintios, pone el ejemplo del Señor. En el versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, pero ya no le conocemos. Dice la versión 60, no le conocemos así. Si algún tiempo, hermano, nosotros se nos conoció según la carne, según las cosas del mundo, hermano, así como Cristo, hermano, resucitó y subió al cielo, así también nosotros en el bautismo, hermano, resucitamos conjuntamente con Cristo para andar en una vida nueva. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, así como pone el ejemplo hermano, de que el Señor, si aún a Cristo se le conoció según la carne, hermano, ya no se le conoce así. Ahora, hermano, bueno, Él ascendió al cielo, glorificado, perseveramos y un día esperamos esta esperanza, le veremos tal como Él es. Pero hoy, hermano, nosotros que hemos recibido la palabra, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que hemos recibido la enseñanza bíblica, hermano, asimismo, de modo que si alguno está en Cristo, asimismo, es que si un tiempo nos conocieron según la carne, según los actos, quizá, hermano, de nuestra pasada manera vana de vivir, bueno, ahora, estando en Cristo, somos nuevas criaturas, hermano. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Le damos gloria a Dios, hermano. Entonces esto, hermano, es algo muy maravilloso. Cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias a Dios que nosotros recibimos, aceptamos, creímos a esta forma, manera de doctrina, hermano, que nos ha rehabilitado, que nos ha hecho renacer, que nos ha hecho vivir de nuevo, ya que estábamos muertos en nuestros delitos. Vamos a meditar un poco en esto, hermano. Le doy la gloria a Dios por haberse fijado en mí, por haber puesto su mirada en nosotros, en mi esposa, en mí, en mi familia, y también le doy la gloria a Dios porque también puso su mirada en ustedes, hermanos, porque son de bendición para mi vida, y creo que todos, hermanos, como hemos compartido, somos un cuerpo en Cristo, unidos para seguir adelante. Capítulo 12 del Evangelio según Juan, versículo 44. Gloria a Dios. Dice aquí, mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Lo dice el 45, y el que me ve, ve al que me envió. 46, yo la luz
he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿qué dice, hermano? No permanezca en tinieblas, no esté en tinieblas. Alabamos a Cristo. Mire, la palabra de Dios, hermano, nos enseña que Él, nuestro Señor Jesucristo, siendo la luz, vino a este mundo para que todo aquel que cree en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, si en otro tiempo, hermano, estábamos en tinieblas, hermano, es para que saliéramos de esas tinieblas y viniéramos a la luz. Mire, qué maravilloso es, hermano, estar en Cristo, hermano. Desde que nosotros creímos, la luz resplandeció en nuestros corazones. El Señor mismo tocó nuestra vida. El Señor mismo por su palabra, hermano, nos enseñó el camino, nos mostró la senda, nos enseñó su palabra, hermano, para no permanecer, para ya no estar en las tinieblas, sino venir a la luz, que la luz es Cristo, y así en la luz, hermano, estar con Él. Si alguno está en Cristo, hermano, salió de las tinieblas y vino a la luz, hermano, en otras palabras. Ahora tenemos la enseñanza, hermano. Ahora tenemos la palabra de Dios para ser guiados. Miren lo que le dijo el Señor en el capítulo 26 de los Hechos. Gloria a Dios, al apóstol Pablo. Capítulo 26. Le seguimos dando la gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Versículo 15. Dice aquí la palabra de Dios, de aquí en adelante, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles. Y lo dice, a los cuales ahora te envío. Y dice el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice el Señor, hermanos, remisión de pecados y suerte o herencia entre los santificados. Vea, hermanos, cómo el Señor levanta un siervo, hermano fiel, un siervo que fue, hermano, entregado al Señor para predicar a los gentiles, hermano. Esta misericordia de Dios, por gracia de nuestro Señor Jesucristo, que llegó a nuestras vidas por medio de su palabra, hermano, es por su gracia, hermano, que quiso alcanzarnos. Y miren, aquí, si usted lo entiende, yo lo entiendo, nos vamos a gozar mucho, hermano. El 18 dice, para que abra sus ojos. Y lo dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Antes estábamos en las tinieblas, hermano, pero viniendo a la luz, estamos en Cristo. Y dice, y de la potestad de Satanás a Dios. Otro tiempo, hermano, estábamos en el poder de Satanás, el Señor lo reprenda, pero aún de él nos rescató el Señor y nos trajo a Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo esto, hermano, recibimos por la fe en el Señor Jesucristo el perdón de los pecados, hermano. Eso es lo que hace posible que ahora podamos estar en Cristo, hermano. El perdón, hermano, la salvación que Él nos dio por su gracia, la enseñanza que Él, hermano, obró en el apóstol y en muchos más de sus siervos para que esta palabra llegara a nuestras vidas y que por medio de ella pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Dice el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué, hermanos? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Alabamos a Cristo, hermano. Y todo esto, hermano, así predicándose la palabra a cada uno de nosotros, en su misericordia el Señor empezó a redarguirnos, empezó a obrar. Estamos bendecidos y estamos con la visión de la palabra de Dios para no dormir, para velar, para esforzarnos, para poder, hermano, permanecer en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Fíjese lo que le dijo el Señor en Mateo capítulo 24. Damos gloria a Dios, hermanos, por la palabra. Gloria a Dios. Capítulo 24 del Evangelio según Mateo. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Y luego ya dice el 46. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor viniere, ¿qué dice, hermano? Mire, cuando dice la versión que traigo, le hallare haciendo así, o le halle en Cristo obedeciendo al Señor, hermano, va a tener bendición. Porque dice enseguida, 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿A quién le va a poner sobre todos sus bienes? A cual le hallare haciendo así, como Dios le mandó, como Dios le enseñó, a un siervo fiel, hermano. Y siendo un siervo fiel, hermano, es que está en Cristo porque le obedece a su Señor. Pero alguien, hermano, que no obedece a Cristo, hermano, ¿podría estar en Cristo? Pregunto, hermano. ¿Alguien que no ha sido fiel al Señor podrá estar en Cristo, hermano? No se puede, hermano. Necesita ser uno fiel a Él para poder estar en Cristo, hermano. Y si Él nos enseña algo, pues eso que nos enseña en el nombre de Jesucristo, obrar, ¿para qué? Para permanecer en Cristo. Para que el día que Él venga, me halle en Él obrando. Me halle en Cristo obrando conforme a lo que me mandó. Cuando Él venga, hermano, yo me halle en el Señor y no fuera del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vea lo que dice Filipenses, hermano, capítulo 3. Le damos toda la gloria a Dios por su palabra. Filipenses, capítulo 3. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Qué importante pues estar en Cristo, hermanos. Capítulo 3. Voy a leer, hermano, desde el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
Ya dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, como cuanto a la justicia que es la ley, e irreprensible, hermano. Este hombre, hermano, era irreprensible aún en esa situación en la cual vivía. Pero dice el 7, pero las cosas que para mí eran ganancias, ¿qué dice enseguida, hermanos? Las he estimado como pérdidas en ser hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Pero esas cosas que cuando Cristo, hermano, llegó a su vida, entendió y comprendió, hermano, todo eso dijo, lo tengo por basura, por estiércol. Pero dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Algo que ya no era tanto de la ley, hermano, sino ahora en la ley de Cristo. La ley mosaica, sino en la ley de Cristo. Hermano, esta ley que transformó su vida. Y es muy importante, hermano, dentro de la justicia de Dios, en la justicia de Cristo, ser hallados también nosotros en Él. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venga el Señor, o vayamos con el Señor, o estemos aquí humanamente en la tierra, hermano, sigamos obrando para ser hallados en Él, encontrarnos en Él, permanecer en Él, no apartarnos de Él, para un día estar con Él por toda la eternidad, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas, aún nuestra vida, hermanos, antes, cuando cada uno de nosotros, bueno, lo digo por mí, teníamos creencias que no era la creencia bíblica, no era la creencia del Señor, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, hermano, tocó nuestras vidas, nuestro corazón, hermano, ya no nos guiamos por aquellas cosas que habíamos aprendido desde la niñez con nuestros padres, sino nos guiamos por la bendita palabra de Dios, por la bendita escritura santa de nuestro Señor Jesucristo, que nos rescató, que nos libertó, que nos perdonó, y ahora estamos en su palabra, estamos en Jesucristo, permanecemos en Jesucristo por su gracia y su misericordia. Qué bueno que llegó Cristo a nuestras vidas, porque esto que hizo el Señor, hermano, ha sido grande. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Cuántas cosas, hermano, había en nuestra vida en tiempo pasado, aparte del pecado, religiosidad, aparte de lo religioso, ¿verdad? Mucha mentira. Cosas, hermano, que nos cautivaron, que nos llevaron presos en este mundo, pero gracias al Señor Jesucristo que llegó a nuestras vidas. Y dice Pablo a los Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién, hermano? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Cuántas cosas, hermano, pudiéramos aprender de ahí nosotros? Gloria a Dios. Gracias a Dios que el Señor nos rescató de los malos deseos, hermano. Gracias a Dios que el Señor nos rescató de aquellas cosas vanas, de lo que dice la Biblia, ¿verdad? De maldiciones, pleitos, iras, contiendas, disensiones, adulterio, fornicación, idolatría, borracheras, hermano. Todas esas cosas el Señor nos ha quitado, hermano, por gracia, y nos las ha perdonado, hermano. Y venimos al Señor Jesucristo y Él
nos ha perdonado por su nombre nuestros pecados. Ya esos pecados ya no están en nosotros. Gracias al Señor Jesucristo. Pero quizá hay algo, hermano, que todavía me mueva un sentimiento, me mueva algo en mi carne, hermano, a no estar en Cristo, hermano. Es importante ver, analizarnos, hermano, si hay algo por ahí que mi carne no me permite estar en Cristo. Porque la condenación, hermano, es para aquellos que no están en Cristo, porque si estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Y estos que están en Cristo, según lo que estamos leyendo, dice, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y luego ya dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios por ello, dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley, recuerdo esto porque allá decía Pablo, lo que leímos a los Filipenses, dice que no ser hallado en él, no en mi justicia, hermanos, no en mi justicia, sino en la justicia de Dios por la fe. 4. Para que la justicia de la ley fuese cumplida a nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Y si nosotros vamos analizando los versículos, Dios nos puede hablar a nuestra vida por medio de la palabra y analizarnos. Yo, ¿en qué ando más? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Ando más en las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? Porque esto es, hermano, precisamente para los que están en Cristo Jesús, que analicemos, que veamos, que nos consideremos a nosotros mismos si estamos en Cristo. 5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Usted vea, usted analice su vida. Si usted está en muchas ocupaciones de la carne, eso, hermano, lo pueden apartar de Cristo. Mas los que conforme al Espíritu, pues de las cosas del Espíritu se ocupan. Y esto, hermano, es cuando usted y yo vamos a demostrar que estamos en Cristo, cuando nos ocupemos en las cosas del Espíritu. Amén. Podemos tener cosas en este mundo de las cuales tenemos que trabajar, obrar para mantenernos. Gloria a Dios, lo sabemos, hermano. Pero si nada más le damos a las ocupaciones, y esto estoy hablando de lo material, si le damos a las ocupaciones de la carne, hermano, ¿dónde dejamos lo espiritual? Entonces estamos en las cosas de la carne y ahí estamos afanados en las cosas de la carne, pero no estamos en las cosas del Espíritu. Si nosotros estamos en las cosas del Espíritu, pues estamos en Cristo. Nosotros vamos buscando las cosas de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu. Dice el 6, porque la intención de la carne es muerte. Y parece, hermano, le digo, si puede ver uno muchas cosas. Aquí está hablando de la ley del Antiguo Testamento, pero nosotros consideramos, hermano, en esta parte de nuestra vida, la intención, hermano, cuando nuestra carne, hermano, pide cosas del mundo, cosas terrenales, hermano, nos va apartando de la vida. ¿Quién es la vida? Pues Cristo. Y si nosotros nos vamos apartando de la vida, hermano, vamos muriendo
poco a poco. Quizá no lo vemos, quizá no lo sentimos, pero cuando usted ya considera, dice, ¿qué pasó conmigo? ¿Por qué ya no siento el mismo gozo? ¿Por qué ya no siento la misma, el anhelo, el deseo de orar, o el deseo de estar en el culto, o el deseo de levantar mis manos, el deseo de glorificar? ¿Qué está pasando conmigo? Hay algo que lo está apartando, que lo está separando de la vida que es Cristo. Tengamos cuidado, hermano, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Porque a veces nos falta la paz, hermano, porque nos falta Cristo, hermanos. ¿Por qué nos falta una cosa y otra vamos a decir, del fruto del Espíritu, hermano? Gozo, paz, mansedumbre, templanza. Hermano, ¿por qué nos faltarían esas cosas? Porque nos falta Cristo, hermano. Pero si alguno está en Cristo, hermano, nueva criatura es. Podemos analizar nuestra vida, podemos considerar nuestras actitudes, nuestras formas, nuestras maneras de andar o como somos, hermano, y decir, esto no es de Cristo. Esto sí lo ocupo, Señor, pero que no me aparte de ti. Esto también lo ocupo, pero que no me aleje de ti. Yo quiero estar en ti, Señor. Quiero permanecer en ti, Señor Jesucristo. Ahora vea lo que dice el 8. Así que los que están en Cristo, dice ahí. Ahí no dice los que están en Cristo, hermano. Así que esa versión dice, y los que están en la carne, no están en Cristo, hermano, no pueden agradar a Dios, hermano. Y luego ya le dice el 9, mire, qué bonito si así estamos. Mas vosotros no estáis en la carne. Si no estamos en la carne, hermano, estamos en Cristo. Es por el Espíritu, hermano. Si no en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Dios nos ayude, mi hermano. Dios nos ayude para poder estar en Cristo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mire lo que dice 2 Pedro capítulo 1. Santo es el Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros podamos estar en Cristo. Gloria a Dios. Así como dijo el Señor ahí, en el Evangelio de Juan capítulo 17, cuando les dijo ahí, están en el mundo, mas no son del mundo. Ahora, ¿de quién somos, hermano? De Cristo, hermano. Y si somos de Cristo, pues hay que permanecer en Él. Gloria al Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano, porque yo también necesito mucho de Cristo. Capítulo 1. Gloria a Dios. 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. 4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de ¿qué, hermano? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Dónde está la corrupción, hermano? Y si nosotros entendiéramos esto, hermano, también, todo lo que está en este mundo se corrompe, se echa a perder, se acaba, perece. Y nosotros, siendo participantes de la naturaleza divina por Cristo, hermano, huimos de aquella corrupción que está no en Cristo, ¿verdad que no, hermanos? Que está en el mundo. Y nosotros ya no somos del mundo, hermano,
Si somos de Cristo, somos del Señor, hermano, no somos del mundo. Y usted lo entiende, hermano. Yo le pido al Señor Jesucristo que me siga ayudando para seguir cada día permaneciendo en Él. Yo lo hago por mí, también oro por usted, pero también usted tiene que considerar su vida. Porque en el mundo hay corrupción. En Cristo hay salvación y vida eterna. Miren lo que dice el Salmo 84. Le damos toda la gloria al Señor Jesucristo. Salmo 84. Qué hermosa es la palabra. Yo le decía a mi esposa, le digo, mira cómo la palabra de Dios compagina, coincide tan perfectamente. Gloria a Dios. Esto lo digo, hermano, cuando uno va aprendiendo y que Dios le enseña en su misericordia, puede uno ver tantas cosas en su palabra, hermano. Miren lo que vamos a leer ahorita aquí. El salmista escribe este salmo y dice en el versículo 10. Amén, hermano. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar, ¿a dónde, hermanos? A la puerta de la casa de mi Dios. Dice el Salmo 118, versículo 20, esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. También dice, capítulo 10 del Evangelio de Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, el que entrare por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese bien esta parte, hermano, escogería, como la palabra del Señor, hermano, aquí este salmista cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo, ¿hasta dónde nos mandó la Escritura? Hasta la puerta que es Cristo, hermano. ¿Usted qué escogería? ¿Estar en Cristo, estar en la puerta o estar dónde? Ahí dice, fíjese, escogería antes estar a la puerta, estar en Cristo, porque Él es, hermano, la puerta para ser salvo, hermano. Y es la puerta de la casa de Dios. Cuando somos justificados por Él, entramos para la salvación, por la puerta que es Cristo, hermano. Pero este hombre, y analizándolo yo ahora con el entendimiento, por gracia y misericordia de Dios que tenemos por la palabra, hermano, porque mejor es un día en tus atrios. Él, hermano, cuando iba al lugar donde el Señor, hermano, escuchaba las oraciones, donde el Señor le había prometido a Salomón que iba a estar atento sus ojos, su corazón, sus oídos a la oración de su pueblo en esa casa, hermano. Así le había dicho el Señor, hermano, eso es lo que él buscaba, buscar al Señor. Pero ahora nosotros, hermano, ahora nosotros escogeríamos estar en Jesucristo, hermano. Si escogemos estar en Cristo, antes de habitar en cualquier cosa de este mundo, hermano, antes de habitar las cosas de este mundo, ¿dónde queremos habitar? En Cristo, hermano. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así que a Jesucristo nuestro Señor sea la gloria, hermano. Nosotros, hermano, escogemos la puerta que es Cristo. Él es la puerta, hermano, que vino para salvarnos, hermano. Él es la puerta en la cual debemos estar nosotros. Escogeríamos antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Alabado sea Cristo. No, hermanos, es una bendición grande, en verdad, conocer la palabra del Señor. Entonces, que si alguien escoge antes ¿estar dónde, hermanos? A la puerta.
de la casa de mi Dios. Estar en Jesucristo, yo podría decir de esta manera, porque Él es la puerta de la casa de mi Dios. Para entrar a ella se necesita entrar por Jesucristo, justificados por Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Como estas cosas, hermano, podemos analizar, hermano, cosas que el Señor nos ha enseñado por gracia, hermano. Permanecer en Cristo, estar en Cristo, hermano, es la bendición más grande que podemos tener nosotros, hermano. Qué hermoso es, hermano, tener a Cristo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tristemente, hermano, lo que le dijo, vaya al Evangelio según Marcos capítulo 7. Toda gloria y honra para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos toda la gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, tener la luz que es Cristo en nuestras vidas. Capítulo 7. Gloria al Señor Jesús. Versículo 6. Vea lo que dijo, hermano, el Señor aquí en su palabra. Y respondiendo Él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón, ¿qué, hermano? ¿Su corazón no estaba en Cristo? Qué triste, hermano. Qué triste es cuando alguien de su pueblo, hermanos, mire, y es que esto lo leo en razón que es muy importante, que si nuestro corazón, hermano, nuestro interior está en Cristo, hermano, todo mi cuerpo se va a mover hacia Él. Pero si mi corazón interno, mi alma, hermano, no busca a Jesucristo, está lejos de Él, hermano. Es lo que yo puedo mirar aquí que dijo el Señor a aquellos hombres. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y así, hermano, así estaba el pueblo de Israel. Libro de los Hechos, capítulo 7. Bendito sea el Señor Jesucristo. 7, versículo 34 en adelante. Vea el Señor cómo tuvo misericordia de su pueblo. Ustedes saben la historia de Israel. Dios bendiga a Israel, por cierto, en gran manera. Pero ustedes saben cómo lo sacó con mano fuerte, brazo extendido, con mucho poder y gloria. El Señor sacó a su pueblo de Egipto, hermano. Ahora, a nosotros, hermano, nos ha rescatado, no propiamente como lo hizo en aquel entonces, sino con su sangre preciosa. Nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Pero mire, quiero leer esta escritura a razón de seguir entendiendo esta parte del pueblo de Israel que dije yo, Dios los bendiga. 34. He visto la aflicción de mi pueblo, que he oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, al cual habían rehusado diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Dice el 36. Este lo sacó. Obedezcamos, hermano. Que antes desechemos la palabra y nuestro corazón, en lugar de tenerlo en Cristo, en lugar de tenerlo en el Señor, hermano, se aparte a las cosas que no son de Dios, que están en el mundo. Nuestro corazón
es guiado por allá, es guiado por acá, es guiado más allá y es guiado acá, pero no guiado por Jesucristo, hermano. Y eso, hermano, nos aparta del Señor. ¿Cómo podríamos decir que estamos en Cristo? Mire, ¿cómo le digo precisamente el Señor a su pueblo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. No está conmigo su corazón, no están en mí, dice el Señor, sino allá está su corazón en otras cosas. Y eso es lo que tenemos que considerar nosotros, hermano, para que nuestro corazón desde adentro, porque podemos alabar a Dios, sí, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor, pero nuestro corazón no está ahí. Pero si está ahí, gloria a Dios, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes alabábamos aquello, ahora adoramos y alabamos al Señor Jesucristo. Antes hacíamos aquello, el otro, que nos avergüenza, que esas cosas ya no son buenas. Ahora estamos en Cristo obedeciéndole. Es algo maravilloso, hermanos. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Es algo muy, muy especial, hermano, tener al Señor Jesús en nuestras vidas. No hay comparación, hermano. No hay comparación. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Gloria al Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice aquí el 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido o en la vanidad de su mente. Pero ¿por qué, hermanos? Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué la humanidad, la gente, hermano, que no conoce de Cristo, por qué se mueve en la vanidad de su mente, hermano? Porque tiene el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Dice el 19, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Eso es alguien que no está en Cristo, hermano. Pero vea el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vea el 21, si empero le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad. ¿Qué dice? ¿En dónde está la verdad? Entonces, si estamos en Jesús, estamos en su verdad, hermanos. Conforme a la verdad que está en Jesús. No podemos decir una cosa que no es, hermano, si no es de la verdad de Jesús. Si estamos en la verdad, estamos en Jesús. Si habéis sido enseñados y aprendidos de Cristo por su verdad, estamos ahí si permanecemos en su verdad. Ya vea el 22, qué maravilloso. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre. El que no es de Cristo está viciado conforme a los deseos de error o deseos engañosos. Y el 23, y renovaros en el espíritu de vuestra mente. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad.
25, por lo cual dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, todas estas cosas son para nosotros, los que estamos en Cristo, hermano. Me pongo a pensar uno de nosotros estando en Cristo y enojado, hermano, y se va a dormir enojado y se levanta enojado y sigue enojado. Paz de Cristo. ¿Cómo diríamos que somos de Cristo así? Ahora, si no hablamos verdad cada uno con nuestro prójimo, hermano, ¿cómo podríamos decir, hermano, que estamos en Cristo o que estamos en su verdad? Que Dios nos ayude, hermano. Dice el 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe, corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Hasta su manera de hablar, la manera mía, tiene que ser diferente si estamos en Cristo, si somos nuevas criaturas. Y dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristemos al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, voces, maledicencia, se ha quitado de vosotros, y toda malicia. Todo esto, hermano, es si estamos en Cristo. ¿Cuántos decimos al Señor que Dios nos ayude? Porque, hermano, si alguien está en Cristo, hermano, ya no tiene que ser el mismo enojón, mucho menos el mismo maldiciente, el mismo gritón. Tampoco, no tienen que salir palabras torpes, corrompidas de nuestra boca. Pongo a decir que el Espíritu está en mí, yo estoy en el Espíritu, hermano, y empiezo así, santo el Señor. El Espíritu Santo se contrista, como diciendo el Señor a nosotros, así no te enseñé yo. Yo te enseñé diferente, conforme a mi verdad, te formé, te hice, obré en tu vida para que tú estuvieras en mí. Alabamos a Cristo, hermano. Hermanos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hermano. Por eso es que Dios nos ayude a todos, hermano, a ir mejorando, para que un día sí estemos con el Señor para siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2, y ahí vamos a terminar. Alabamos al Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 3. Dice Juan, miren, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Qué dice, hermano? Nosotros podemos decir que yo sí conozco de Cristo. ¿Cómo es que podemos demostrar, hermano, que conocemos de Él? Así es la Biblia, hermano, si guardamos sus mandamientos. Y dice el 4, el que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. ¿Por qué no hay verdad en él? Porque no está Cristo ahí. ¿Sí me explico, hermano? 5. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en Él. Dice el 6, el que dice, ¿qué dice? Debe andar
Y Dios nos ayude, hermano, como Él anduvo, hermanos. Es palabra del Señor, hermano. Yo estoy en Cristo. Pues hay que demostrarlo. Por eso digo que Dios nos ayude para que Cristo sea glorificado en nosotros. Porque si alguno está en Cristo, hermanos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A nuestro Señor Jesucristo sea la gloria por su palabra. Amén.